La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue una guerra mundial focalizada principalmente en Europa, que comenzó un día como hoy, pero de 1914, y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Europa, 1914. Se ha desatado un conflicto bélico sin precedentes, que involucra a 17 estados-nación que dieron todo por alcanzar la victoria total. Solo España, los Países Bajos, los 3 países escandinavos y Suiza fueron los países europeos que no participaron de esta, la Gran Guerra, la guerra entre guerras. Lo cierto es que la Primera Guerra Mundial transformó el mundo en que vivimos, y a su término, monarquías, imperios y naciones fueron eliminadas del mapa, construyéndose los cimientos para un combate que abarcó al mundo entero. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o simplemente Guerra Mundial. En Estados Unidos originalmente se la nombró como Gran Guerra Europea, donde más de 9 millones de combatientes perdieran la vida, una cifra extraordinariamente elevada, dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes, con su consiguiente estancamiento táctico. Está considerada el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Tal fue la convulsión que provocó la guerra, que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo numerosas revoluciones, con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas. Para comprender mejor esta guerra, debemos remontarnos a finales del siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas, Inglaterra, Francia y Alemania, conquistaban territorios fuera de sus fronteras, bajo la idea del imperialismo. Su poder y soberanía se basaban en gran parte en estos territorios, de gran importancia económica. Hubo un gran crecimiento en este ámbito, por lo que las altas clases de la sociedad europea pudieron vivir ostentosamente. Este periodo es conocido como la Belle Époque, la Bella Época. A raíz de la colonización surge la idea del nacionalismo, que la grandeza de cada país se mide por la cantidad de territorios conquistados fuera de sus fronteras. Esta idea impulsó la competencia entre las potencias europeas por dominar territorios en Asia y África. En esta guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de esa época, divididas en 2 alianzas opuestas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza formada por potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría, Italia. Por el otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia, Rusia. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a las potencias centrales de la Triple Alianza. En total, más de 70 millones de militares, incluyendo 60 millones de europeos, se movilizaron y combatieron en la guerra más grande de la historia. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Paz oficial en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En él se consideró a Alemania como la responsable de la guerra y se le obligó a asumir toda la responsabilidad. Fue sancionada con la pérdida de territorios europeos y coloniales. Además, debió reducir su ejército a 100.000 hombres y no podía contar con submarinos ni fuerza aérea. No tuvo otra opción que aceptar las duras condiciones y debió pagar millonarias multas por reparaciones de guerra a las potencias vencedoras. Este tratado sembró la semilla para nuevos conflictos y creó un gran malestar en el pueblo alemán. Malestar que sería aprovechado años más tarde por Adolf Hitler, quien se niega a cumplir varios puntos del Tratado de Versalles, generando otro conflicto de similares características a los de la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial.